Hola amigos amantes del patronaje y la confección, bienvenidos al canal Manos a la Tela. Hoy vamos a trabajar el traslado de pinza número 6, que es el que va hacia la sisa. Después de este traslado ya solamente nos quedan pendientes 2 traslados más y pasamos a otro tema. Vamos a hacer con este traslado un vestido con escote ojal, y lo voy a combinar también con un escote ojo de cerradura. Cuando les enseñé a hacer ese tipo de escotes, yo les comentaba que a veces se pueden combinar los escotes entre ellos y se hace una variación. Con este vestido no solo vamos a poner en práctica el traslado de pinza, también vamos a practicar los escotes que ya vimos en el canal, y adicional a eso vamos a realizar un corte, y es el corte princesa. Ese corte vamos a ponerlo en práctica con este vestido. En el canal una suscriptora me preguntaba cómo podía hacer el corte princesa con una diferencia de talles de 10 centímetros, creo que era, si no estoy mal. La forma de realizar ese corte con una diferencia de detalles de 10 centímetros es igual. Solo es tener la plantilla correcta. En el canal tienen las diferentes formas de realizar las plantillas básicas, y con esa plantilla realizamos el procedimiento que corresponde al corte o al diseño del vestido que vamos a realizar. Para empezar, quiero comentarles que en el posterior no tracé la pinza porque debo reubicarla, y ahora van a saber por qué. En el delantero la tracé con lápiz solo la línea central de la pinza vertical, y la tracé hasta la altura y separación de busto. Y la pinza de costado también la llevé hasta la altura y separación de busto. Pero esto que ustedes ven aquí es provisional, porque también debo reubicar esta pinza vertical. Y al reubicar la pinza vertical también esto va a cambiar. Este vestido lo voy a realizar con un tejido plano, pero tiene elongación. Yo ya calculé el porcentaje de elongación con la fórmula, y lo que me arroja el resultado es que debo descontar 5 centímetros en la línea de cadera y busto y 3 centímetros en la línea de la cintura. Ustedes ya vieron con el vestido que hicimos anteriormente, que también tuvimos que practicar reducciones, que yo no soy amante de que las prendas me queden tan ajustadas, así que por lo regular, cuando yo tengo que hacer reducciones, no aplico todo lo que me da la fórmula como resultado. En este caso me dice que tengo que quitarle 5 centímetros en cadera y busto, porque ambas medidas son iguales, pero yo solo le voy a quitar 4 centímetros. Eso es a gusto personal. Ustedes pueden hacerle toda la reducción o pueden probar quitándole 1 centímetro a lo que la fórmula les arroja. En fin, ya es a gusto personal, y también haciendo pruebas, probando cómo les queda una prenda, practicando toda la reducción, o probando una prenda sin practicar toda la reducción y hacerlo con un porcentaje menor. Vamos a empezar haciendo la reducción de 4 centímetros en la línea de cadera y 4 centímetros aquí en la línea de la sisa. En la línea de la cintura voy a quitarle 2 centímetros y medio. Estas mismas medidas las voy a trasladar al posterior. Vamos a bajar desde la profundidad de la sisa por el costado 2 centímetros para darle más amplitud a la sisa, porque estábamos practicando una reducción. Ustedes pueden bajar un poco más, ya depende del gusto. No bajo tanto porque en mi caso no me gusta, pero ustedes pueden bajar 3 centímetros si lo desean. Aquí yo les doy unas medidas, pero no significa que tienen que regirse 100% a ellas. Vamos a dejar estos puntos pendientes
Como ya sabemos que mi cintura va a llegar hasta este punto, ahora sí voy a ubicar la pinza. Voy a buscar la mitad de este recorrido hasta donde tengo la reducción. Y aquí se ubicará mi pinza. Voy a prolongar esta línea haciendo escuadra con la línea de la cintura hasta el largo del vestido. Por aquí vamos a cortar, porque recuerden que vamos a hacer un corte princesa en el delantero y el posterior del vestido. Aquí en la parte superior voy a aprovechar esta misma línea para prolongarla hacia arriba, pero esta la voy a hacer aquí con lápiz provisional. Aquí todavía no le he dado la altura. Aquí ustedes ven que la línea la tracé un poco más arriba, pero esa no va a ser la altura que va a tener la pinza. Vamos a ubicar la pinza del delantero y yo le apliqué la reducción también a la separación de busto. Tengo que aplicarle la reducción a la separación de busto porque debo reubicar la pinza, y recuerden que la pinza vertical en el delantero se ubica con la mitad de la separación de busto. Si yo no hago esta reducción a la separación de busto, cuando yo reduzca mi vestido por el costado y me vaya a poner la prenda, la pinza va a quedar a un lado porque la tela tiene elongación y ella va a estirar. Entonces lo que va a hacer es que esta parte me va a quedar más pequeña y esta parte me va a quedar más amplia, entonces va a ceder hacia el costado y no me va a quedar bien ubicada la pinza vertical en mi vestido. Por eso debo reubicarla. Esto se aplica si el vestido tiene corte o no tenga corte. Esto no implica o no tiene nada que ver con el corte, la reubicación de la pinza cuando estoy practicando una reducción en los costados de mi patrón, porque la tela lo exige. Como aquí tengo ubicada la altura y separación de busto, yo voy a tomar la medida desde el centro delantero en dirección hasta la altura y separación de busto para que me quede nuevamente ubicada en ese punto mi pinza. Voy a trazar la línea central de mi pinza vertical desde la altura y separación de busto hasta el largo total del vestido. Desde la altura de busto vamos a bajar lo que corresponde al radio de busto y a cada lado de esta línea principal vamos a medir 1,5 centímetros. Unimos desde este 1,5 centímetros hasta el 1,5 centímetros que tenemos en la línea de la cintura. Nuevamente en la parte superior desde el 1,5 centímetros hasta la altura y separación de busto para formar la pinza. Aquí le vamos a dar 11 centímetros de largo a esta pinza. Vamos ahora a trazar nuevamente la pinza de costado hasta la nueva pinza vertical. Por aquí vamos a cortar para abrir nuestro vestido. Vamos a trazar el costado
Aquí en el delantero no puedo trazar nuevamente la línea de costado hasta que nos cierre la pinza de costado. Vamos a medir desde la sisa sobre la línea de hombro 3 centímetros. Este va a ser el ancho que va a tener el hombro. Yo aquí en la parte superior no le voy a hacer reducciones porque cuando yo haga el escote automáticamente se va a hacer una reducción y ustedes van a ver por qué. Voy a bajar desde la profundidad de escote 2 centímetros. Ustedes lo pueden hacer con la profundidad del escote básico, es a gusto personal. Voy a bajar desde la caída de hombro y por la sisa 9 centímetros. Estos 9 centímetros corresponden a la cuarta parte del ancho de espalda. Recuerden que cuando nosotros hacemos, o cuando yo les enseñé este escote en el básico plano, lo hacíamos teniendo el vértice de donde sacábamos el escote. Aquí no lo tenemos, entonces lo vamos a calcular procurando que quede en la mitad más o menos del recorrido del escote. Para esta pinza vamos a medir 2 centímetros. Vamos a hacer el escote ojo de cerradura y vamos a medir desde la profundidad de escote 2 centímetros. Yo lo hice dejando 1,5 centímetros aquí, pero vamos a dejarlo aquí de 2 centímetros porque para que se dificulte menos, porque esta parte aquí debe quedar embonada. Eso ya lo vamos a ver en la confección del vestido. Entonces vamos a darle 2 centímetros y vamos a darle de profundidad a este escote 11 centímetros. Aquí donde me dan estos 11 centímetros que los estoy midiendo a partir de los 2 centímetros que bajé. Bajé 2 centímetros y a partir de estos 2 centímetros mido 11 centímetros. Vamos a anotar aquí 2 centímetros. Y aquí tenemos de profundidad 11 centímetros. En este punto voy a trazar una línea recta corta, pequeñita, como para que me sirva de guía nomás, teniendo como referencia el centro delantero de mi vestido. La estoy trazando con lápiz y a partir de estos 2 centímetros voy a darle forma a mi escote. Esto lo hago a mano alzada. Y quiero que descanse sobre la línea recta, porque si yo hago esta curva así, me va a quedar una punta y me va a quedar como una lágrima. Yo quiero que me quede aquí recto y darle nuevamente la forma curva al salir aquí a este punto. Es de esta manera que se hace el escote ojo de cerradura. Lo voy a resaltar para que lo vean mejor. Voy a hacerle un asentamiento a este escote, uno pequeñito, tomando como referencia el punto de donde inicia en la parte superior, llevándolo hasta la altura y separación de busto. Esta línea la voy a trazar con un micropuntas, un marcador que es con la punta más fina, porque como es un asentamiento tan pequeño, si le pongo un resaltador más grueso con la punta más gruesa, pues no se va a apreciar bien. Aquí lo voy a hacer de 7 milímetros. A cerrar en la altura y separación de busto. Para trazar el escote posterior entramos igual 3 centímetros, bajamos 2 centímetros,
La pinza de asentamiento igual bajamos 9 centímetros y calculamos también la mitad del recorrido. A esta pinza le vamos a dar 2 centímetros también. Vamos a trazar nuevamente la línea de profundidad de sisa, tomando como referencia el centro de la espalda y los 2 centímetros que bajamos. Esto yo lo voy a hacer aquí con lápiz. Esta línea es provisional. Aquí ya dibujé nuevamente la sisa, la hice con lápiz, teniendo como referencia este punto y este. Al hacerla con el sisómetro, pues ella queda aquí un poco más adentro. Esto no importa porque de todas maneras nosotros aquí debíamos hacer una reducción. Entonces ahora la voy a resaltar con el marcador. La pinza va a llegar hasta este punto, hasta esta altura, hasta la altura de la nueva línea de profundidad de sisa. Para ubicar el corte vamos a medir el recorrido de la sisa, teniendo en cuenta que empieza a partir de aquí. Esta es la mitad del recorrido de la sisa. Y voy a formar ahora el corte de esta manera. Vamos a redibujarlo. Ahora sí podemos terminar de darle forma a la pinza. A veces, cuando la diferencia de detalles no es mucha, a veces nos toca, y eso se los enseñé cuando les enseñé a hacer este corte, a veces nos toca correr la pinza un poco hacia este lado. En este caso no fue necesario, por eso lo dejé pendiente, porque quería ver cuando ya redibujara nuevamente la sisa, si iba a ser necesario inclinar hacia acá un poco la pinza. Pero no lo vi necesario, así que esa parte la evitamos en este patrón. Si a ustedes se les presenta que hay mucha distancia aquí, que queda más corrida hacia acá la pinza, entonces lo que hacen es, a partir de donde está la pinza, corren 2 centímetros para formar el corte. No se va a deformar el corte ni el vestido para nada. Aquí le vamos a dar 12 centímetros de largo a la pinza. Para poder darle forma nuevamente a la sisa en el delantero, debemos cerrar la pinza de costado. Vamos a cerrar la pinza de costado para poder formar la sisa en el delantero. Abrimos por aquí. Ya tenemos cerrada la pinza del costado, vamos a unir entonces aquí desde los 4 centímetros que entramos hasta la línea de la cintura. Ahora sí vamos a darle forma nuevamente a la sisa, teniendo como referencia el centro delantero y haciéndolo coincidir con los 2 centímetros que bajamos.
damos nuevamente forma a la sisa desde la caída de hombro hasta el nuevo costado. Yo necesito que esto me quede centro doble, así que voy a tomar el centro delantero como referencia, la parte de abajo, y aquí esta parte que me está quedando acá, en el escote va a desaparecer. Esto va a desaparecer. Por eso les decía que no hacía reducción en la parte superior, porque cuando hiciera este asentamiento, me iba a tocar aquí nuevamente dibujar el centro y ya me va a reducir aquí el ancho en esta parte. Antes de que tracemos el corte en el delantero, vamos a aprovechar para dibujar el falso. Vamos a hacer un falso de 4 centímetros. Lo dibujamos, lo calcamos. Esto lo tenemos que hacer antes de separar las piezas, porque después se nos va a dificultar. Así nos va a quedar el falso en el delantero. Yo no lo voy a calcar, pero ustedes lo calcan, le dan 7 milímetros de costura. Ya saben que siempre le damos un poquito menos de margen de costura a los falsos. Vamos ahora sí a ubicar la mitad del recorrido de la línea de la sisa. Y vamos a llevarla hacia la altura y separación de busto. Yo no les di un largo del vestido porque el largo lo determinan ustedes a gusto personal. Yo lo dejé del largo de la plantilla. Vamos a cortar por aquí. Recuerden calcar el falso antes de hacer este corte. Vamos a realizar un asentamiento aquí en el corte y vamos a aprovechar esta misma línea que tenemos aquí para abrir el patrón. Vamos a llevarlo lo más cerca al costado sin que se desprenda. Lamentablemente me toca a veces interrumpir los videos, entonces aquí olvidé comentarles que tenemos que hacerle aumentar 1 centímetro. Aquí tenemos que hacer un asentamiento de 1 centímetro. Vamos a abrir este patrón de 1,5 centímetros a 2 centímetros. Yo en este caso
lo voy a abrir 2 centímetros. Y vamos a formar aquí nuevamente, a unir estos dos puntos. Aquí vamos a hacer el aumento de 1 centímetro. Tenemos que aumentar 1 centímetro cuando hacemos este asentamiento. Siempre que hacemos este asentamiento, damos 1 centímetro al costado. Esto yo debí haber dejado espacio en el costado para hacerlo, entonces ahora me toca aumentar un poquito de papel. Damos nuevamente forma al costado. Y así, de esta manera, nos queda ya el corte con el asentamiento. Si vemos aquí que nos ha quedado una punta, la vamos a suavizar. Por eso es que salimos el centímetro en el costado, para que podamos suavizar esas puntas que nos quedan cuando hacemos este tipo de asentamiento. Vamos a continuar con el posterior. El falso viene por aquí, por el recorrido de la sisa posterior, y subimos aquí. En el escote también bajamos 4 centímetros y le damos esta forma al falso posterior. Lo calcamos y le damos 7 milímetros de margen de costura. Yo voy a hacer un asentamiento adicional, pero esto es por mi tipo de cuerpo. Si de pronto les pasa a ustedes y se les presenta, a veces aquí cuando hago escotes que son muy altos en la parte posterior, por ejemplo el escote ojal, me pasa que me queda un poco levantado, no me asienta bien con solo esta pinza. Entonces yo requiero una pinza adicional aquí de 1 centímetro, un asentamiento adicional, y este asentamiento yo lo llevo hasta la línea de la cintura. Lo cierro aquí. Esto depende del tipo de cuerpo con el que estamos trabajando, ¿no? Se los enseño porque es una solución si se les llega a presentar. Así, de esta manera. Está fallando el plumón, así que vamos a hacerlo con este otro color. Me quedaría de esta manera. Vamos a medir el largo del cierre. Desde la profundidad del escote vamos a medir 50 centímetros y marcamos hasta donde me llegan estos 50 centímetros. Voy a mirar desde la línea de la cintura hacia abajo cuánto me está dando. Aquí me está dando 12 centímetros y medio. A mí me parece que es una capacidad buena para este vestido. Entonces lo voy a dejar el cierre con un largo de 50 centímetros. Máximo le dan
desde la línea de la cintura hacia abajo 15 centímetros al cierre, lo máximo. No lo lleven hasta la línea de la cadera porque se ve feo. Entonces aquí vamos a cortar esto, es centro posterior, y aquí va el cierre, y vamos a cortar 2 veces en tela de lucir y le vamos a dar margen de costura de 1 centímetro. Aquí igual cortamos 2 veces en tela de lucir con el mismo margen de costura. Esto para el posterior. Para el delantero ya saben que ubicamos el centro doble, cortamos 2 veces en tela de lucir y con su margen de costura de 1 centímetro. Este es el patrón de este vestido. Ya van a ver cuando lo confeccionemos cómo es de fácil de confeccionar. La mayor dificultad en la confección de este vestido la vamos a tener cuando estemos embonando esta parte y cuando estemos embonando la sisa con el falso. Recuerden que siempre calcamos el falso antes de separar para que se nos facilite el proceso. Al falso le damos 7 milímetros de margen de costura. Hacemos piquetes importantes aquí donde termina o llega la medida del imperio en la cintura, a ambos lados, hacia el costado también. Igual hacemos piquetes en el corte, en el posterior, hacemos piquete en la línea de cadera, con estos piquetes nos facilitamos el ensamble del vestido. Creo que eso es todo por el video de hoy. No olviden aquí que esto yo no lo hice con ustedes, pero rectifiquemos siempre que el costado coincida. Si no nos coincide, pues tenemos que hacer el ajuste necesario para poder que coincidan los costados, porque no podemos darnos cuenta en la máquina que el costado no nos está coincidiendo. Cuando ya nos damos cuenta en la máquina de que el costado no coincide, ya es demasiado tarde. Eso es todo por este video. Espero que lo pongan en práctica, que si no van a hacer el vestido, practiquen el patronaje. Recuerden que el asentamiento que yo les estoy enseñando aquí para este posterior es por mi tipo de cuerpo. No todos los cuerpos lo necesitan, pero se los enseño por si acaso se les llega a presentar y necesitan hacer algo extra en sus patrones. Si de pronto tienen desconfianza, yo aquí no le di aumento en el costado, porque como estamos trabajando con una tela que tiene elongación, yo realicé el asentamiento, pero no le di aumento aquí en el costado, porque yo no le di toda la reducción que me pedía la fórmula. Entonces tengo esa ventaja, tengo la ventaja de que como no le di toda la reducción que necesitaba, entonces puedo perfectamente dejarlo sin aumentarlo un poquito. Pero si hago este asentamiento para una tela que es totalmente rígida, tengo que mirar que tenga nuevamente aquí la medida de la cuarta parte del contorno de busto. Tengan eso en cuenta. Gracias por acompañarme con este video y nos vemos
en la confección de este vestido. Muchas gracias por acompañarme y ser parte importante de este proyecto. Los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que reciban las notificaciones y lo más importante, compartan este video para que nuestra comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.